presentes nuestro sentido de reconocimiento a otra de las profesoras fundantes de este espacio, conjuntamente con Fernando Carol y con Jorge Carol, acá presente. Bueno, Jorge, bueno, como decíamos recién, desde el año 2003, en aquella época, y luego en otros concursos, donde me tocó también a mí formar parte del equipo en 2010, 2011, y hasta que se jubiló, hace no tanto tiempo, fue nuestro profesor titular, y en algún sentido, si bien las teorías territoriales y la planificación territorial siempre tienen dinámicas y cambios y nuevas agendas, hay ciertos valores fundantes que permanecen en términos teóricos, conceptuales, y bueno, en esa mirada conceptual, el enfoque que nuestra cátedra tiene respecto de la planificación, de las teorías urbanas, de cómo pensamos la ciudad, bueno, esos conceptos se mantienen, y Jorge ha sido uno de los principales motores respecto de esta concepción, de este enfoque que esta cátedra tiene respecto de la planificación territorial. Desde ese punto de vista, hoy nos va a dar una clase vinculada a uno de sus, entre varias de sus especialidades, que ha trabajado en la vida académica y en la vida en la investigación y en las distintas instancias de gestión profesional, el trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de los años, que tiene que ver con la participación de los actores sociales en los procesos de planificación y de transformación del espacio urbano y territorial. ¿Cuáles son las lógicas, el peso que tienen los distintos actores en estos procesos complejos de construcción colectiva vinculada a la planificación? Nos va a dar una semblanza de estas cuestiones, y ustedes saben, lo hemos charlado varias veces, distintas teóricas, y en distintos enfoques, en la clase inaugural de la cátedra, en la propuesta pedagógica, etcétera, donde todos ustedes saben que entendemos a la planificación siempre participativa, siempre asociada a la gestión y siempre entendiendo las dificultades, las complejidades que implican las opiniones de distintos actores que de alguna manera intervienen, condicionan el desarrollo urbano, territorial. Y eso hay que entenderlo, y desde ese punto de vista entiendo, Jorge, que va a versar la clase de hoy, con lo cual, obviamente, clase que va a estar grabada y la vamos a poder repasar, y nos va a ser útil también para luego repasar, y tanto en instancia práctica como después en las evaluaciones de los exámenes parciales o finales. Así que, Jorge, te dejo la clase en tus manos y gracias por venir. Gracias, Diego. ¿Me escuchan? Esa no me lo esperaba. ¿Me escuchan al fondo? ¿Sí? Ok. Es probable que yo no los escuche muy bien a ustedes, porque soy un poco sordo. De modo que a lo mejor les pido que me repitan alguna pregunta, si corresponde, o algún comentario crítico. He titulado el marco del análisis de los actores sociales. Perdón. Me pongo el temporizador para tratar de no excederme. Listo. Sociología y política de la espacialidad. En el sentido de que ustedes, como estudiantes de arquitectura, trabajan esencialmente sobre la espacialidad, ¿no? Y acá vamos a hablar entonces de la sociología de la espacialidad y la política de la espacialidad, es decir, el juego de los intereses de los actores y el juego de los desequilibrios de poder en el manejo de la construcción de la ciudad. Por eso el tema del manejo de los actores sociales en la producción del espacio urbano configura un escenario que es el de la ciudad en disputa. Vamos a tratar
3 temas hoy. Los 2 primeros son, bueno, todos son metodológicos, pero el primero es: el espacio urbano es una producción social. El segundo es: hablemos de los actores sociales que producen el espacio. Y el tercero, que es un poquito más largo, les presentaré algunos instrumentos posibles para poder trabajar con el tema de los actores. Algunas de las diapositivas las voy a leer textualmente porque fueron elaboradas a lo largo de mucho tiempo y están cargadas de conceptos. Por ejemplo, la próxima, esa la voy a leer textualmente y la vamos a compartir. Y otras no, las voy a comentar. Y toda la clase va a quedar, por supuesto, acá está grabada y van a tener ustedes el PPT. El espacio urbano es una producción social. Nacemos en ciudades ya construidas. A ver si logro correr esta cosa. Bueno, nacemos en ciudades que ya fueron construidas, tal como las percibimos y entendemos intuitivamente, esto es, por cómo se manifiestan en nuestros sentidos. Nos parece que los lugares siempre estuvieron donde están y que las distancias que definen las formas, los colores, sentidos y olores de nuestra ciudad siempre fueron las mismas. Nos parece que esos lugares y esas distancias fueran naturales. No lo son. Bueno, no lo son. Esas distancias, esos lugares fueron producidos. Fueron pensadas, diseñadas, construidas, expresando diversas y cambiantes concepciones acerca de cómo los diversos miembros de la sociedad debían acceder, localizarse en diferentes lugares y comunicarse con distintos segmentos del territorio para ejercer allí, desde allí, hacia allí, hasta allí, sus diversas actividades cotidianas. Esas maneras históricas de producir los espacios humanos son sociales. Las lógicas que explican cómo se asignan lugares territoriales a grupos y actividades sociales se fundan sobre visiones, ideologías, cosmovisiones y políticas de los distintos actores que están en pugna en la construcción de la ciudad. De modo que, como ustedes ven, el título de Sociología y Política de la Espacialidad está bien justificado. Armé las diapositivas. ¿Se puede mover? ¿La reunión se está grabando? ¿Algún lugar? Y si apretamos aceptar, tal vez se vaya. Bien, perfecto, gracias. Hablamos de una sociología y de una política del espacio. Para no confundir con el espacio sideral, hablamos del espacio urbano. ¿Sí? Entonces, tenemos algunos mensajes para los arquitectos y algunos mensajes para los cientistas sociales. En el sentido de que en la enseñanza de la arquitectura, muy pocas veces, salvo por ejemplo en algunas materias, en algunas clases, se enseña que los espacios están llenos de gente. Y al mismo tiempo, en mi propia formación de grado como sociólogo, nunca se nos enseñó que la gente habitaba espacios. ¿Sí? De modo que acá tengo instrucciones para los arquitectos y para los cientistas sociales. Manuel Castells nos enseña que las vinculaciones que los grupos humanos van estableciendo entre sí, esto es, las relaciones sociales, son las que confieren al espacio sus formas, sus funciones, sus estructuras, sus significaciones, sus valoraciones. Horacio Torres, arquitecto argentino, nos enseñaba que las relaciones espaciales expresan y materializan las formas, las densidades, las estructuras, las organizaciones y las jerarquías de las comunidades y de las sociedades. Anthony Giddens,
un sociólogo británico, nos enseñaba que los sistemas sociales se constituyen y se estructuran a través del tiempo y del espacio. A los cientistas sociales nos recuerdo una brillante comentario de la geógrafa Doreen Massey, que falleció hace poco tiempo. Las leyes de las ciencias sociales continuaban siendo espacialmente ciegas. Ay, caray. Espacialmente ciegas, como si el mundo existiera en la cabeza de un alfiler, como si no existieran las distancias y como si todo fuera espacialmente indiferenciado. Y así es como los sociólogos fuimos formados. Estudiábamos procesos sociales, pero no ocurrían en ninguna parte, nunca se vinculaban con el espacio. De modo que esta carencia de contactos entre la sociología y la arquitectura es simétrica. ¿Sí? Y esta clase apunta a construir puentes en esas dos concepciones. Bien, sintetizamos esto que venía comentando hasta acá. En el concepto de construcción social del espacio urbano. Esa construcción social del espacio urbano es el proceso por el cual se asignan formas, funciones y significaciones de la ciudad desde un ángulo político, social, económico y cultural, como iremos viendo a lo largo de mi exposición. El espacio urbano, por lo tanto, y la sociedad se interdefinen. Este concepto de interdefinición es uno de los conceptos claves que Rolando García, el epistemólogo, caracteriza como típico de los sistemas complejos. Los sistemas complejos, y la ciudad es un sistema complejo, se caracteriza no tanto por su tamaño, sino por la intensidad de las interrelaciones entre sus componentes. Cuanto más intensas son las interrelaciones entre sus componentes, más complejo es el sistema. Cuanto menor es la intensidad de las relaciones, más el sistema entra en lo que se conoce como entropía, su degradación, su desaparición eventualmente. ¿Sí? Y esto quiere decir entonces que en un sistema complejo, la intensidad de las relaciones es tal que cada componente es definido por cada uno de todos los demás, y esto ocurre a cada uno de todos los componentes del sistema, al mismo tiempo y recíprocamente. Sistema, una definición bien gorda y no habitual en las definiciones que solemos manejar. Esto quiere decir entonces que los espacios y los lugares urbanos resultantes de esa construcción son producidos, estructurados, organizados socialmente, mediante procesos complejos y turbulentos, en los que diversos actores sociales dirimen sus intereses contrapuestos según sus prácticas, perspectivas y capacidades, que en cada momento histórico dependen de sus posiciones relativas en los procesos de estructuración social, de sus cosmovisiones e ideologías y del quantum de poder disponible, ya sea propio o de las alianzas que es capaz de construir. Quiero enfatizar acá estas dos nociones fuertes de procesos complejos a los cuales intenté aproximarme en la definición que di hace un ratito, y turbulentos. Lo de turbulencia es un concepto definido por Eric Trist, por Michael York y por uno de mis maestros, Mario Rovirosa, que plantea el escenario de las polémicas urbanas como turbulencia. Si alguno de ustedes ha viajado en avión, tiene una idea clara de lo que significan turbulencias, ¿sí?
Pues esa es la manera, esa es la dinámica de los procesos sociales y el espacio está dentro de ese manejo turbulento de los procesos sociales. De modo que lo que les propongo ahora como idea, para ir trabajando, para ir masticando cada vez mejor, es que la producción social del espacio se espeja en la producción espacial de la sociedad. Como decía la que fue secretaria de posgrado de la UNLP hasta hace muy poco tiempo, allí donde estamos, somos. Somos según el modelo de vida cotidiana que nos permite aquel lugar donde estamos. Ahí desplegamos, nos definimos, allí donde estamos. ¿A qué llamamos entonces? Es el momento de definir la construcción del espacio urbano. La construcción del espacio urbano es la estructuración organizada de la ciudad por la acción de actores sociales sobre un sustrato físico y ambiental, desplegando para un cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas y de las tecnologías accesibles a cada uno, procesos socioeconómicos necesarios para la subsistencia de la sociedad, la ampliación, el intercambio y su reproducción sobre un área determinada, sobre ese allí donde estamos, somos. Es decir, somos allí donde estructuramos organizadamente ese sector de la ciudad, según resulta de los desequilibrios de poder entre quienes lo organizan y quienes son organizados. A esto se refiere la sociología y la política de la espacialidad. Y eso tiene que ver con la reproducción de la sociedad. Son lo que hacemos todos los días, las acciones y las prácticas cotidianas que cada actor despliega para resolver los componentes necesarios para su existencia material, los componentes sociales, económicos, culturales, políticos, religiosos, psicológicos, de amanecer vivo y sano a la mañana siguiente. Eso es la reproducción social. Seguimos con Doreen Massey, quien nos explica que el espacio social y el espacio en general es producto de acciones, relaciones y prácticas sociales. Como producto social es por consiguiente abierto a la política, es decir, así como lo producimos, también podemos transformarlo. Como producto social, el espacio es lleno, empapado, embebido de poder social, poderes sociales. Y el poder, como sabemos, nos dice Doreen, tiene múltiples formas: económica, política, cultural, dominación, igualdad, potencia, y se realiza en relación entre una cosa, persona, nación, región, lugar, y otra, persona, nación, región, lugar. El poder es una cuestión relacional, no es un dato en sí mismo, sino que es una relación. Y por eso, a su vez, el poder tiene una geografía. Es la política de la espacialidad. ¿Qué quiere decir producir el espacio urbano? ¿De qué hablamos cuando decimos que la gente produce el espacio urbano? A través de tres elementos teóricos que son los que han definido Henri Lefebvre y David Harvey. A través de las prácticas espaciales materiales, las representaciones del espacio, cómo lo muestran, cómo lo cartografían, y los espacios de la representación, cómo se imaginan los futuros, ¿sí? Cómo relatan
la ciudad futura, cómo la imaginan, cómo la construyen. Y estas son las cosas que la gente hace. Hace cosas sobre el espacio y esas son las prácticas espaciales materiales. Lefebvre y Harvey distinguen 4 prácticas espaciales materiales bajo estas denominaciones. Primero, la gestión de la distancia. ¿A qué distancia se define colocar cada cosa respecto de cada otra? Por ejemplo, las fábricas, las casas, los cementerios, los basureros. ¿Sí? Gestión de la distancia. La ocupación del espacio, la dominación del espacio, procesos políticos, y la producción del espacio. Esas son las prácticas espaciales materiales. ¿Cómo construyen los actores sociales los espacios urbanos? A través de sus prácticas espaciales materiales. Y cada actor tiene su propia manera de procurar ocupar, gestionar las distancias, producir, construir, dar formas materiales, habitar, apropiarse, atribuir significaciones, transitar, conectar espacios, relacionarse, vincularse, desvincularse, secesionarse, irse, calificar, diferenciar socialmente, valorizar. El tema de la valorización es una cuestión de una enorme entidad filosófica, política y urbana, sin duda. La producción, el proceso complejo y turbulento de la producción social del espacio urbano es la expresión espacial de las relaciones sociales. Esos conflictos o armonías entre distintos grupos que componen la sociedad se expresan espacialmente. ¿Cómo? A través de centros, periferias, bordes, márgenes, distinguir entre lo colectivo y lo individual, distinguir entre lo público y lo privado. Y todo esto trata espacialmente las identidades y las diferencias sociales. Eso construye los lugares sociales de cada identidad según la dosis de poder que cada grupo tiene en la sociedad. ¿Qué valoriza cuáles espacios para quiénes? ¿Y quiénes son los que valorizan esos espacios para qué? ¿Para qué actividades? Eso es la espacialización de la sociedad. Y eso puede preguntarse a través de un interrogante fácil, sencillo, operable y que a ustedes les permite analizar una cartografía. ¿Quiénes están dónde? ¿Quiénes están dónde? ¿Quiénes están haciendo qué cosa, cómo, en qué lugar? Y esta última no son 4 preguntas, es una sola. ¿Quiénes están haciendo qué cosa, dónde, cómo, en qué lugar? ¿Sí? Con esa pregunta, respondiendo a esa pregunta, ustedes pueden leer un mapa geográfico. Bien, vamos al segundo punto, vamos a presentar a los actores. Para analizar los procesos de producción y gestión del espacio, primero necesitamos trabajar, identificar a los actores que configuran todo ese proceso complejo y turbulento. Esa primera acción es reconocer, identificar y caracterizar a los actores que intervienen en el escenario y las relaciones reales o potenciales entre esos actores. ¿Y cómo podemos reconocer, identificar, caracterizar a los actores? A través de las estrategias que despliegan, los intereses que defienden, los proyectos que proponen y la capacidad que tienen para llevarlos a cabo.
Carlos Matus nos definía que el actor social es una agrupación humana o una organización que, ya sea transitoria o establemente, tiene o construye capacidades para desarrollar intereses propios, desarrollar intereses compartidos, definir necesidades, satisfacer necesidades, acumular recursos de distinta índole, económicos, espaciales, culturales, políticos, para poder intervenir en una situación determinada, produciendo hechos que modifican, que transforman, que producen el espacio. ¿Mm? Acá también es una definición compleja. ¿Mm? Es una definición que tiene 5 componentes y una vez más no son 5 componentes, es una sola definición. ¿Mm? De un hecho complejo. El actor social define sus necesidades, dice desde dónde las define, hace todo lo necesario para satisfacer esas necesidades, paréntesis, le cueste a quien le cueste, de la manera en que cada uno tenga el poder como para, ¿sí? Y para eso los actores acumulan recursos, se alían, ganan plata, pierden plata, acceden a espacios, son excluidos, ¿sí? Para intervenir produciendo hechos que modifican los espacios y lo producen. Los principios que organizan los actores sociales urbanos son 3. Y esto sí es un aporte que viene desde la psicología social y la psicología y la sociología. En primer lugar, todo actor social asume y representa una identidad generalmente colectiva y un posicionamiento que puede cambiar, pero es específico. ¿Sí? Ese es el principio de identidad. Ese es lo que compone el sujeto nosotros. Cada uno de nosotros formamos parte de distintos conjuntos nosotros. Una cohorte, una comisión, una familia, un partido político. De modo que el nosotros nos define. Y hay algunos nosotros de los cuales formaremos parte y hay otros en los cuales nos negaremos a participar, porque no son nosotros, son distintos, quieren otras cosas. ¿Está bien? Ese segundo elemento es el principio de alteridad o de otredad. Alter es el latín por otro. Los actores configuran, proponen, expresan y defienden intereses propios que los distinguen de los intereses de otros actores. Como ustedes se dan cuenta, la definición de nosotros incluye definir a otros. Nosotros somos nosotros porque no somos ellos. Y todo esto lo digo entre comillas simples. Nosotros somos los que somos porque no somos lo que no somos, porque no somos ellos. Esta definición es variable en el tiempo, es variable entre grupos, es variable entre espacios. Hay distintos nosotros, cada uno de nosotros, como dije recién, forma parte de distintos nosotros, y en cada uno de esos nosotros se contrapone con diferentes ellos. ¿Sí? Bien. El tercer principio es el principio de totalidad. Desde mi identidad, que es diferente a la de aquellos otros, esta es mi visión de la ciudad, del futuro, de los problemas, de las soluciones, de los aliados. Ese principio de totalidad. De modo que con estos 3 principios se pueden organizar diferentes actores sociales. Esta comisión es un actor social, es un actor colectivo que está tratando de aprender elementos para intervenir sobre el espacio físico. Esta comisión es un nosotros. Y procura construir una visión
tan compleja como posible acerca de cómo funciona la ciudad, qué tipo de cambios me gustaría hacer, cuánto de la ciudad comprendo a partir de mi mirada compleja, cuánto de la dinámica de la ciudad comprendo a partir de pensar que esa dinámica es intensamente turbulenta, turbulenta. Y esos actores protagonizan procesos colectivos en la arena pública en la que se dirimen intereses contrapuestos. Dicho sea de paso, la historia de nuestro país, la historia de casi todos los países de América Latina, ha ido evolucionando, contraponiendo intereses distintos, ¿sí? Personalmente yo pienso que esos intereses distintos nunca fueron tan antagónicos como lo son ahora. Nunca fueron tan recíprocamente excluyentes, pensando en todo el continente sudamericano. Americano también, digo, contando los norteamericanos también. Quiere decir que esta conflictividad es creciente, ha sido históricamente creciente. Y esto le da encarnadura a nosotros y a ellos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Okay. Lo que cada actor hace responde a la estrategia que él define. Las estrategias son construcciones culturales, políticas, que dependen de cómo el actor evalúa cuáles son las posibilidades que tiene a mano, cuáles son las opciones disponibles, y en función de eso trata una estrategia. Y la manera en que se identifican y se evalúan las opciones y se definen las estrategias depende de la racionalidad y la lógica de cada actor. ¿A qué llamamos lógica? ¿A qué llamamos racionalidad? Cada actor opera desde su propia lógica o racionalidad. Quiere decir que nosotros se compone no solamente de yo, tú, él, nosotros, etc., y nos distingue de vosotros y de ellos, sino que además hay una determinada manera de pensar, manera de ver el mundo, y a eso llamamos lógica. Llamamos lógica o racionalidad los intereses permanentes, la definición identitaria, el propósito último, la filosofía, la manera de concebir, el razonamiento, la justificación, la ideología. Si ustedes quieren, por ahí una palabra que sintetiza todo esto es la cosmovisión, el Weltanschauung de Hegel. La cosmovisión, la visión del mundo. Sergio Reza, que es docente de esta cátedra, que sigue siendo docente de esta cátedra, y que escribió varias cosas con la doctora On y con muchos otros, escribió en un trabajo que esta cosa está tapando ahora, ¿quiénes son los que toman decisiones en la ciudad? Y Reza identifica 4 grandes grupos de actores. El Estado, en Argentina, 3 niveles de gobierno. Un urbanismo pensado desde el Estado, centrado en proyectos sectoriales y en planes urbanos centrados en normativas. El mercado es el sector inmobiliario que se compone de desarrolladores, constructores, financiadores,
colegios de ingenieros, colegios profesionales de arquitectura y urbanismo, etc. El mercado despliega emprendimientos cada vez más complejos, torres en el centro, altas, densificación, urbanizaciones cerradas y abiertas en el ensanche urbano, en la expansión de la mancha urbana. El mercado configura la demanda y cada vez más en esa confrontación entre modelos alternos, diseña cada vez más productos especiales, con una fuerte carga simbólica que diferencia entre quiénes, entre nosotros y ellos. Hay edificios, barrios, zonas pensadas para nosotros, y lo digo entre comillas, y hay otros pensados o no ejecutados o no pensados para, comillas, ellos, los diferentes ellos. ¿Sí? De esta manera, los proyectos desarrollados desde el mercado introducen un componente, no son los únicos, por cierto, que hacen esto, expresan espacialmente la diferenciación social. La expresan espacialmente. Los que acceden, sigue Reza, los que acceden según sus posibilidades económicas, las personas acceden a distintos lugares de manera diferencial, a través de dos vías, el mercado formal o bien a través del hábitat popular. Como ustedes saben, en los sectores populares, la mayor parte de las casas, de las construcciones, son autoconstruidas. ¿Sí? Y también hay quienes no logran acceder a la ciudad, al hecho ciudad, al hecho urbano. Quienes no logran acceder quedan excluidos. Y desde la lógica formal del mercado y muchas veces de los estados, son categorizados como informales, cuando no ilegales. Y eso aparece en las villas, asentamientos, en las tomas de tierra, en la intrusión de edificios, en los hacinamientos, etc. De modo que estos cuatro actores producen cosas en la ciudad. La interacción generalmente conflictiva entre estos grandes grupos de actores que toman decisiones en la ciudad es lo que constituye el proceso de producción social del espacio urbano. Esos actores, esos cuatro tipos de actores, responden a tres lógicas claves. El economista brasilero Pedro Abramo, el sociólogo argentino Pedro Pires, han desarrollado esta tipología que distingue tres tipos de lógicas. En primer lugar, la lógica política. Esto es una lógica que busca orientar procesos, que busca conducir procesos y que tiene que ver, para lograr esa capacidad de orientar y conducir procesos, a acumular y reproducir poder, capacidad operativa, poder. Y esa lógica tiene que ver con la orientación del espacio urbano. Y cuando digo orientación, quiere decir signo, ritmo, dirección, velocidad de la estructuración, los usos, el crecimiento y eventualmente, por eso mismo, de las localizaciones diferenciales del espacio urbano. ¿Quién hace qué dónde? ¿Sí? Es un sistema decisional, básicamente. La segunda es la lógica económica, que tiene que ver con la acumulación y reproducción del capital. Se preocupan por maximizar la acumulación, la velocidad de circulación y la rentabilidad del capital, que opera sobre el suelo, y la ciudad es tratada en consecuencia como una mercancía, así como la vivienda en ese marco. Suelo, vivienda son tratadas como mercancía desde ese marco. Y hay una tercera lógica, que es la lógica de la reproducción social,
que tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas o necesidades fundamentales o necesidades humanas. En este caso, la ciudad aparece como derecho de la ciudad. La búsqueda de satisfacción de necesidades de esta lógica se expresa en la construcción del derecho a la ciudad. Y el hábitat aparece como un valor de uso, no como un valor de cambio. ¿Sí? ¿Quiénes son los actores que expresan, despliegan, declinan cada una de estas tres lógicas? La lógica política son actores ligados a la orientación de procesos de gestión de la ciudad en diferentes escalas. Se desempeñan en ámbitos públicos, estatales y no estatales, privados, tercer sector y comunitario. Es decir, se hace política desde todos los componentes de la sociedad, públicos, privados, comunitarios y tercer sector. Las ONG, las organizaciones comunitarias de base, las organizaciones de la sociedad civil. Todos tienen ideas, todos son imbuidos del tercer principio, el principio de totalidad. Todos son capaces de generar una visión acerca de cómo les gustaría que la ciudad fuese. Todos somos capaces de eso. Somos. En la lógica económica son los actores ligados a los procesos de producción de suelo y espacio urbano y a la circulación de bienes, servicios y dinero en la ciudad. Operan en los mercados inmobiliarios de suelo y vivienda, con todos los componentes de valorización, transformación del valor en precio, diferencial, por supuesto, a través de distintos tipos de actividades posibles, la calificación, la valorización diferencial, la diferenciación social de aquellos estratos de la ciudad que han sido calificados mediante obras de infraestructura, aumentos de la calidad, de la conectividad, de la movilidad, etc. Y se opera en los mercados inmobiliarios, como dije. Y desde la lógica económica son los actores que están desempeñándose en procesos de consumo, tanto privados como públicos, tanto individuales como colectivos. Son orientados al acceso y uso de bienes como suelo, vivienda, equipamientos, servicios urbanos, tales como educación, salud, espacio público, abastecimiento, recreación, movilidad, necesarios para la subsistencia y la reproducción social. Y esto ocurre en los mercados, en el hábitat, en las economías formales y economías alternativas. ¿Sí? Estamos bien de tiempo. Todo esto que estoy presentando y comentando con ustedes es una síntesis muy apretada. Cada una de estas pequeños insumos debe ser ampliado y probablemente, bueno, van a tener bibliografía como para hacerlo y van a poder trabajar en las comisiones sobre esto. ¿Con qué instrumentos se mueven los actores que responden a cada una de estas lógicas? Los estados despliegan el programa de la animación, programas, instrumentos financieros, normativas, instrumentos regulatorios, emitidos tanto por ejecutivos como legislativos del Estado, o no emitidos. ¿Sí? Las cosas que se hacen y se producen, o las cosas que se omiten y se decide no producir. Los actores del mercado valorizan diferencialmente diferentes lugares, hacen lobby, presionan a los actores legislativos o a los actores ejecutivos para levantar, para producir excepciones a la norma, ¿sí? Para justificar por qué es más construible esa manzana ahora que tenemos tal tecnología, por ejemplo. Y desde el ángulo de la sociedad, los actores populares, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias de base, a través de iniciativas, proyectos de ley, pero también de ocupaciones,
de piquetes, de intrusiones, etc. ¿Sí? Quiere decir que cada uno de los actores que responden a cada una de las tres lógicas disponen, crean, construyen, inventan diferentes estrategias e instrumentos para operar en ese entorno intensamente turbulento. Rescato una vez más ese concepto. Y aquí aparecen las tres lógicas, ¿no? La lógica de la necesidad, aquí abajo, la lógica del mercado, la lógica del Estado, de la producción social, de viviendas sociales. Y esto es una foto real. Digo, esto es un territorio real. Bien, estamos muy bien en tiempo. Entramos en la tercera parte de esta clase, que es la estrictamente metodológica e instrumental. Aunque soy un poco sordo, escucho preguntas, críticas, comentarios, observaciones, experiencias. Hablen fuerte. Que cuando hablamos del territorio se habla de los actores, de la lógica económica de los desarrolladores inmobiliarios, pero hay otros actores, esos son como los más representativos en las ciudades, pero hay otros actores. Diría que todos los actores con lógica de la reproducción del capital, como, no sé, un comerciante que vende autos y utiliza el carril de la calle para exponer sus autos o sus motos, o un empresario de transporte que hace lobby para extender su recorrido y pisar el recorrido de la otra empresa, o un taxista, un sindicato de taxistas que se toman toda la cuadra de espacio público para esperar, y actualmente en la Ciudad de La Plata todas las perpendiculares a 7 tienen una parada de taxi de una cuadra. Digo que hay otros actores y que la sumatoria del avance privado sobre el espacio público muestra eso, muestra cómo está tan presente la lógica de los actores de acumulación, de reproducción del capital, desde el que pone los banquitos en la vereda hasta el que se toma toda la cuadra para el taxi. Muy enriquecedor, Laura, gracias. A mí me lleva desde el ángulo teórico o conceptual señalar que o sea, me sumo, tomo esto que señala Laura para decir que desde el punto de vista conceptual las tres lógicas se interpenetran. Todos los actores políticos tienen orientaciones económicas y favorecen o desfavorecen determinados tipos de construcción de la ciudad, ¿sí? En una dirección, en otra o en una tercera. Todos los actores tienen que satisfacer sus necesidades más elementales o las más sofisticadas. Si las tres lógicas se interpenetran, nunca hay definiciones estrictas, lineales, únicas, ¿no? Sino que, bueno, esa interpenetración es parte de la construcción de la turbulencia de la que estoy hablando, ¿sí? Y por eso vuelvo a la definición de lo que llamaba lógicas. La lógica es algo así como el propósito último. Voy a volver al ejemplo del desarrollador para plantear un diferente enfoque en la construcción de la ciudad. Y sé que con esto exagero un poco, pero me parece una buena aproximación caricaturesca, si ustedes quieren. Un desarrollador inmobiliario no hace ciudad, hace negocios inmobiliarios. La ciudad es otra cosa. ¿Sí? Paréntesis. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué tipo de otra cosa es la ciudad? Primero es un constructo histórico. No siempre hubo, pero hace bastante tiempo que hay. Digamos, los últimos 18.000, 20.000 años. ¿Sí? Pero a partir de la Revolución Industrial, a diferencia de lo que era la economía agraria precedente,
Por supuesto, estoy hablando de grandes escalas temporales y espaciales. La ciudad es el lugar donde estamos juntos, los que somos tan distintos y hacemos cosas tan diferentes. Y por estar juntos, todos nosotros que somos tan distintos, hay algunas cosas que podemos satisfacer por nuestra cuenta, individualmente, y otras cosas que es mejor que sean satisfechas para todos al mismo tiempo. Por ejemplo, el acceso al agua. Por ejemplo, el acceso a la energía. Porque es imposible pensar que individualmente se pueda conseguir el acceso al agua o a la energía. Entonces, la ciudad supone que hay actores colectivos y consumos colectivos, al margen de lo cual hay actores individuales y consumos individuales. ¿Está bien? La definición de qué se ocupa colectivamente cada autoridad urbana es la definición del modelo de ciudad. Ejemplos extremos que están hoy en los diarios. O todo lo define el mercado, o todo se define desde el Estado que provee los elementos colectivos básicos, ¿no? Desde algún lugar lo colectivo y lo público es estructurante, desde el otro lugar lo único estructurante es lo individual. Cada ñato vale por sí mismo. Ñato, ñata. Palabra vieja, ¿no? ¿Se entendió esto? Quisiera abundar con una frase más acerca de lo que son consumos colectivos y consumos individuales. La producción de instrumentos y bienes y servicios para el consumo colectivo, es decir, para todos al mismo tiempo, requiere la centralización del poder, de un poder. Esto históricamente asumió muy diferentes formas y no siempre quienes ejercitaban el poder eran o los militares o los druidas o los sacerdotes o los economistas. Eso fue variando a lo largo de la historia. Pero significa que la producción de elementos colectivos necesitan alguna forma de poder centralizado. ¿Para qué? Para poder proveer determinado tipo de bienes a todos al mismo tiempo. El acceso diferencial a cada uno de esos recursos es lo que marca, lo que introduce al tema de las inequidades y las desigualdades socioterritoriales, socioespaciales. Bien, vayamos a la parte más instrumental. Para entender cada actor social, tendríamos que averiguar cuál es la lógica o racionalidad predominante. Déjeme volver sobre esto. Por ejemplo, cuando yo digo que el desarrollador no hace ciudad, sino negocios inmobiliarios, hay una explicación que es muy clara. Hoy, para la acumulación del capital y el aumento de la velocidad de rotación del capital, hoy el suelo urbano cumple la función que cumplían las fábricas en el siglo XIX y XX. Las fábricas eran instrumentos de acumulación de capital para la etapa temprana del capitalismo. En esta etapa del capitalismo postindustrial, de la revolución 4.0, de la economía de plataformas, el suelo es el instrumento prioritario para la acumulación de capital, para el aumento de la velocidad de rotación del capital, para el aumento de la rentabilidad del capital. Entonces, es en ese sentido que yo digo que al desarrollador inmobiliario, aquel cuyo eje prioritario, cuya lógica prioritaria es la lógica económica, no importa de dónde venga, el asunto es ganar más y no ganar menos, y no perder. De modo que el capital fluye allí donde se gane más. ¿Se entiende? Eso quiere decir la lógica económica. A través de las fábricas, a través del suelo, hoy. ¿No? No es que no haya fábricas, sí hay, ¿no?
pero digo, estoy hablando de instrumentos prioritarios. Y para eso sirve prefigurar, imaginar cuál es la lógica o la racionalidad predominante en cada uno de los actores que están interviniendo en algún escenario. Ya nos vamos a ir aproximando a ese escenario. ¿Cuál es su base socioeconómica? ¿Qué sector es? ¿Sí? ¿Cuál es su base territorial? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo expresa ese principio de totalidad? ¿Cómo se imagina la ciudad? ¿Cómo se representa la ciudad? Por ejemplo, desde determinada representación de la ciudad, todos los manteros son expulsados a la periferia. Desde otra concepción de la ciudad, todos los manteros pueden tener algún lugar más cercano y poder mantener a sus familias con algún lugar territorialmente más accesible. Son diferentes visiones de la ciudad. Bien, hay muchísimos ejemplos leyendo el diario y escuchando la radio todos los días. Esto tiene que ver con su imagen o representación de la ciudad. Por ejemplo, que no se atiendan en los hospitales de la capital quienes son del conurbano, tiene que ver con una representación de la ciudad. ¿Sí? ¿Y cuáles son las estrategias que formulan y ejecutan cada uno de los actores? Por supuesto, cada vez que vamos trabajando con esto nos vamos adentrando estamos abriendo la complejidad. ¿Sí? Pero necesitamos abrirla para poder integrar, si no, no podemos integrarla. De modo que para caracterizar a los actores podemos hacerlo a través de formularnos algunas pocas preguntas básicas. ¿Quién es ese actor? ¿Cómo funciona? ¿Cómo toma decisiones? ¿Cuál es su visión de la ciudad? ¿Cuál es su visión del problema? Porque en el fondo vamos a trabajar con programas y proyectos. Entonces, para definir programas y proyectos tenemos que decir tenemos que saber qué tipo de problema es el que el proyecto intenta solucionar. De modo que podemos establecer fichas respecto de cuál es la visión de ese actor, de cada uno de todos los actores involucrados, acerca de la ciudad y acerca del problema. Y cuál es su perfil político, cuál es su capacidad política, ¿sí? Para decirlo con opciones alternativas muy groseras, ¿Estado o mercado? ¿No? ¿Cuál es su perfil? ¿Y tiene mucho poder él solo o tiene capacidad de hacer alianzas? ¿O tiene capacidad de convencer a otros? ¿Cuál es su perfil político? Primera pregunta, ¿quién es? Bueno, ¿cuál es su base social? ¿Qué sector social representa ese actor? ¿Qué temas le interesan más? ¿Dónde está localizado? ¿Hasta dónde llega su influencia en lo territorial? ¿Cuánto hace que ese actor está constituido como tal? ¿Es muy reciente? ¿Se armó para resolver este problema o tiene una larga historia institucional? ¿Perdón? Ah, no hubo preguntas. Okay. ¿Cuál es la institucionalidad de su organización? ¿Sí? ¿Cómo se toman decisiones en ese actor? ¿Hay un tipo que es el jefe y es el que decide? Como hay algunos intendentes que asumen ese rol de la institucionalidad de su organización, o es en cambio una cuestión en el otro extremo totalmente asamblearia. Y todas las decisiones se toman colectivamente en una asamblea. ¿Participa en redes, foros o está solito? ¿Sí? ¿Tiene aliados potenciales? ¿Se ocupa de algún problema en particular en las redes, en los foros, en los encuentros? ¿De cuáles forma parte ese actor? ¿Y cuáles son las relaciones y los vínculos que ese actor tiene con el sector de la ciudad sobre el cual estamos elaborando nuestro proyecto? ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es, como dije, la institucionalidad de su organización? ¿Es autoritaria o es asamblearia? ¿Cuán representativo es ese actor respecto de su sector? ¿Sí? ¿O es uno más entre 5 o 6 representantes?
¿Mm? ¿Es uno de los componentes de la mesa de enlace rural o es la mesa de enlace? ¿Mm? ¿Cómo es el estilo de ejercicio de poder? ¿De qué maneras la base de ese actor está representada? ¿Por elecciones? ¿Por dedazos? ¿Sí? ¿Por carpetazos? ¿Mm? ¿Cómo se constituye la base de ese actor que es un actor colectivo? ¿Cómo se toman las decisiones? Nuevamente, si participa o no en red de foros, encuentros, asambleas. ¿Cuál es su visión de la ciudad? Que era la tercera pregunta. ¿Cuál es su visión del problema? No porque sea, es el primero que me viene a la cabeza. El presidente de la Nación definió que la economía argentina tiene un único problema y que ese único problema tiene una única causa y que esa única causa tiene una única solución. ¿Sí? El único problema es la inflación. La única causa es el déficit fiscal. Y lo que hay que hacer es reducir el déficit fiscal. Lo que explica por qué los jubilados son reprimidos todos los miércoles, porque el mayor peso en el déficit fiscal son las jubilaciones. ¿Sí? Hay otras definiciones posibles del problema. Se puede mirar la cosa no como un modelo simple, sino como si fuera un modelo complejo. La ciudad no es representable por un modelo simple. La ciudad necesita para su representación y comprensión modelos complejos, porque se va construyendo a lo largo del tiempo, nada es lineal, nada es puntual, todo es procesual, en procesos extremadamente turbulentos y conflictivos, ¿sí? De oposición entre actores. Con eso tiene que ver la sociología y la política del espacio. Cómo se representa en la ciudad, el sector, cómo perciben el problema, ¿sí? Porque la manera en que perciban el problema es la manera en que van a generar la solución que proponen, ¿no? Y para hacer esa caracterización, ustedes pueden imaginarse fichas simples en una hoja de papel donde en columnas tenemos el actor 1, 2, 3, N, ¿sí? Y en filas tenemos las categorías que ustedes hayan elegido para caracterizar y diferenciar cada uno de los actores 1, 2, 3, N, ¿sí? Que son las respuestas a alguna de las 4 preguntas iniciales, o otras, o todas las que ustedes quieran agregar, para caracterizar y para diferenciar. ¿Para qué todo esto? Para saber cómo operar en el proyecto. Esta comisión acá funciona como la institución de planificación de la resolución del problema del sector S en la ciudad de La Plata. ¿Está bien? Son los planificadores, digamos. Entonces, el planificador necesita saber con qué escenario se va a encontrar para poder intervenir, para poder cooperar con la definición y la puesta en marcha de algún plan que sea consensuado por la mayor parte posible de los actores. Y esto es, digo, sencillito, no necesita ningún modelo matemático. Esto agarra una hoja de papel, agarra una planilla Excel, ¿sí? Y empiezan a poner actores en columnas y criterios de caracterización y diferenciación. Otra manera es al revés, digamos, los actores están ahora en filas, legisladores, oficina técnica, beneficiarios, afectados, ONG, organizaciones de la sociedad civil, empresas, etcétera, ¿sí? Y los diferentes subcomponentes que hay dentro de cada gran actor. Por ejemplo, el gran actor legislador, podemos distinguir entre oficialistas, oposición 1, oposición 2, etcétera, ¿no?
Y todos los componentes de las fichas que ustedes hayan querido hacer van en la tercera, ¿no? Así piensa, así está organizado, etcétera, con tantas divisiones como se necesiten. Quiere decir que la matriz no tiene una única forma posible. Ustedes pueden inventar el tipo de matriz que más les convenga para entender quiénes son los actores que están presentes en el escenario, ¿sí? Y a los cuales ustedes van a tratar de apoyar desde la confección compartida de un plan de intervención. ¿Cuáles son los intereses de ese gran actor de cada uno de los componentes? Es decir, que lo que van a tener ustedes, lo que ustedes van a poder ir construyendo acá es una matriz de las diferencias, es una matriz de la complejidad del sistema. En cuanto a los proyectos que van a ser formulados. El poder de cada actor puede acrecentarse o puede disminuir, ¿sí? En cada proyecto diferente o en cada momento diferente. Acá tienen ustedes, y ahora no voy a detenerme acá, se los dejo a ustedes para leer, que hay dos tipos de condiciones para la construcción o la restricción al poder. Condiciones propias de cada actor y condiciones relacionales, las que tienen que ver con su capacidad de alianzas. Y toda categoría es la capacidad o la incapacidad de alianzas. Bueno, y ahí tienen ustedes varios componentes que les permiten analizar, comprender las características propias del actor en términos de su capacidad de acrecentar o reducir su poder. ¿Y para qué me importa eso? Para ver su capacidad de influir sobre la orientación del proyecto. Y las relacionales son cómo se relaciona con otros actores, con los otros que tienen ideas parecidas, diferentes, etcétera, que tienen que ver con acrecentar o restringir el poder de cada actor. Con lo cual lo que quiero señalar es que ese quantum de poder no es único, ni es eterno, ni es permanente. Al contrario, es variable, cambia de forma, cambia de densidad a lo largo del tiempo y en diferentes proyectos. Un mismo actor puede ser fuertemente relevante en una categoría de proyectos y mucho menos en otras, ¿sí? Y es el mismo actor, y sin embargo está presente. Y vamos ahora a la última sección. Que es la construcción de diferentes tipos de mapas de actores sociales. Un mapa es una representación hipotética o una modelización de distancias relativas y relaciones simultáneas de todos los actores a propósito de un tema determinado en un momento determinado. Eso es un mapa de actores, es un mapa de distancias relativas entre actores y relaciones simultáneas entre actores. Voy a citar un ejemplo que he venido citando permanentemente a propósito de esta imagen de los mapas. Supongamos que les doy una tabla, una matriz, que tiene igual número de filas y columnas, y en cada una de las filas están listadas todas las localidades, todas, de la provincia de Buenos Aires. Y en cada una de las columnas están listadas todas las localidades, todas, de la provincia de Buenos Aires. Y en cada una de las celdas está planteada las distancias relativas de cada una de las localidades con cada una de todas las demás. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, si yo les pido que en base a esa matriz ustedes construyan un mapa geográfico, hay un único mapa que ustedes pueden construir, que es el mapa de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Porque son distancias relativas
y relaciones simultáneas entre todos los componentes. Eso es un mapa. De actores, claro. Epa. ¿Para qué sirve construir un mapa de actores? Cómico. ¿Para qué les sirve a ustedes en su ejercicio construir un mapa de actores? Hay diversos tipos de mapas, como vamos a ver. Primero, para delinear el escenario que van a enfrentar en el proyecto del cual están tratando de imponer, de desarrollar, de desplegar. Delinear el escenario. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es que se constituyó ahora? ¿Y cómo puede evolucionar el escenario dinámico? Para saber, para intuir, para hipotetizar de qué modo, en qué dirección los intereses, las valoraciones, las capacidades y las acciones de diversos actores sociales pueden llegar a configurar ese territorio a lo largo del tiempo. Y también entonces para formular relatos del futuro. Si sabemos esto, si podemos construir, no es que lo sepamos, si podemos armar una hipótesis sólida, consistente y razonable acerca de posibles evoluciones que nos llevan hasta acá, también podemos inventar, imaginar relatos del futuro. Cómo es posible, cómo queremos que vaya yendo hacia allá, que vaya construyendo ese futuro. En esa construcción de mapas nos sirve para caracterizar las fuerzas sociales que modelan el escenario de la intervención, para caracterizar vinculaciones generales y específicas entre los actores, como las vinculaciones y las distancias entre todas las localidades de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto se parecen? ¿En qué medida quieren lo mismo? ¿En qué medida están suficientemente cerca como para pensar en que se pueden construir alianzas? En que pueden llegar a apoyar este proyecto y no otro. ¿Sí? Vinculaciones generales y específicas entre los actores. Y al mismo tiempo, entonces, para delinear alianzas y conflictos de los actores, entre los actores, en relación al sector de intervención y a los posibles proyectos, a las posibles intervenciones que definan ese futuro, el escenario del futuro. Algunos instrumentos de soporte. El primer instrumento de soporte, les dejo para que ustedes lo lean, es la identificación de problemas. ¿Por qué? Porque el proyecto es un conjunto de propuestas de solución. Las propuestas de solución tienen que ver con la definición de un problema. En todo proyecto, en todo plan, el punto más delicado, más difícil de resolver, es la definición del problema. Porque así como lo definamos, es como vamos a seguir adelante. ¿Está bien? Y un mismo hecho puede ser definido desde diversas maneras, desde diversas visiones. ¿Sí? Entonces, esa definición del problema es absolutamente crucial. ¿Es un dato? ¿Es un hecho puntual? ¿O es un proceso evolutivo? Por ejemplo, ¿hay tanto porcentaje de pobres en la ciudad o el porcentaje de pobres viene aumentando o disminuyendo? ¿Cómo se define el problema? ¿Sí? ¿El déficit de vivienda es de tal volumen o viene siendo de tal volumen y las tendencias son de tal otro volumen, de tal otra posibilidad? ¿Sí? Y esto de la definición de la variable stock o de la variable flujo es una de las cientos de formas diferentes de definir un problema. ¿Mm?
Y un marco problemático es un mapa de relaciones y vinculaciones entre problemas. La tarea más importante de un planificador, esta es mi opinión personal, pero sé que algunos miembros de la cátedra la comparten, no es importante solamente tratar de definir el problema, sino ir más allá, una mirada sistémica, y tratar de entender cómo es que el problema vino siendo construido hasta llegar a tener la forma que tiene hoy. ¿Cómo se llegó hasta acá? Eso es lo que en ingeniería se llama ingeniería inversa. Es decir, qué tipo de condiciones se combinaron, de qué manera, para que el problema asuma la forma que asume hoy. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta ingeniería inversa? Porque si ustedes trabajaran en el proyecto solamente entre comillas, sobre el problema, no pueden garantizar que el problema no se vuelva a repetir. En realidad, lo que es prudente es trabajar sobre las condiciones de generación del problema, para evitar que se vuelvan a repetir. Esa sería la manera de operar para evitar que un problema ocurra otra vez o no sea solucionado. O se solucione, pero no por nuestro plan, sino porque hubo una inundación, por decir cualquier ejemplo cualquiera. Y una vez que tenemos la definición de los problemas, 2, la interrelación entre los problemas, 3, las condiciones de producción de los problemas, ¿sí? Vamos a categorizarlos con un sistema que pueden definir ustedes tranquilamente. No hay nada como es cibernético en esto, no hay una única manera posible de categorizar los problemas. Por ejemplo, ustedes pueden definir que los problemas según su nivel de gravedad, de urgencia, de conectividad, de la capacidad de control que ustedes como actores tienen, ¿sí? Y cada uno de estos criterios puede evaluarse en términos binarios, sí, no, existe el problema, no existe el problema, o con una escala graduada, de dificultad, de gravedad, de urgencia, de conectividad, etcétera, más todos los otros criterios de categorización que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, de gravedad, el problema es grave, no es grave, o el problema tiene muy alto, alto, mediano, bajo, muy bajo nivel de gravedad. ¿Sí? Binario o escalar. Lo mismo con la urgencia, la conectividad. Eso tiene que ver con el mapa de interrelaciones de los problemas entre sí. Y eso al mismo tiempo tiene que ver con las condiciones que generan el problema central. ¿Sí? Y las condiciones que generan el problema central, del cual nos queremos ocupar, pueden tener muy diferente origen y ser de muy diferente naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los problemas causantes del problema central, una de las restricciones causantes del problema central, puede ser una norma que está obstaculizando conexiones entre distintas agencias del sector público para enfrentar tal o cual problema. Por ejemplo, la inundación. ¿Sí? Si la norma dice que las agencias han de actuar sectorialmente y verticalmente, pues no hay ninguna forma de que esas agencias se interrelacionen transversalmente, porque la norma lo impide. Entonces eso es uno de los tipos de condiciones que generan que el problema tenga la forma que tenga. Pero también puede ser una cuestión económica, una cuestión de precio, una cuestión de falta de intensidad de relaciones entre actores, etc. Es decir, las condiciones pueden ser de naturaleza muy diversa. ¿Cuál es la capacidad de control?
había puesto a no interrumpir, pero se ve que no lo puse bien. Un tema central es cuánta capacidad de control tenemos y entonces cuál es nuestra posibilidad de intervenir sobre el problema y corregirlo o resolverlo, ¿sí? Eso define mucho de la forma que el proyecto pueda tener. En el límite es, ¿podemos hacerlo solos porque tenemos toda la capacidad de control e intervención sobre la solución posible de ese problema o necesitamos aliados? De este nivel jurisdiccional o de otros niveles jurisdiccionales, ¿sí? Y un último criterio que se me ocurrió a mí, pero resalto el tema de que los criterios los deben definir ustedes, algunos de los cuales pueden ser estos, ¿no? Pero también otros. El nivel de complejidad, es decir, cuál es el nivel, cuál es el tamaño y la intensidad de relaciones entre problemas en el sistema del escenario que estamos considerando. ¿Mm? De modo que pueden combinar también, ¿no? El problema es grave y urgente. Pueden combinar gravedad y urgencia, o pueden combinar gravedad, urgencia y capacidad de control, ¿sí? Por ejemplo, si el problema es grave y urgente y no tengo capacidad de control, estamos fritos, como decía mi hermano Roberto. Esta es una cita textual del libro de Aylan Kifke, de María Elena Walsh. ¿Mm? Si es grave y urgente y no tenemos capacidad de control, estamos fritos. Y así las otras, ¿no? La combinación de criterios es extremadamente rica para poder definir nuestro proyecto a formular, nuestro programa a formular. De modo que pueden controlar esto a través de ejes de coordenadas. ¿Mm? Con 2 dimensiones es suficiente como para ir colocando problemas y sus soluciones en esto puede ser un mapa, ¿no? Les dejo a ustedes que lean esto. Vamos a mostrar algunos diferentes tipos de mapas posibles. El primer mapa que vamos a ver tiene que ver con la identificación de actores, el mapeo de relaciones entre actores y el tipo e intensidad de relaciones entre esos actores. Es un ejemplo cuya gráfica es llena de datos, pero que ayuda a decir que después lo vamos a sistematizar. ¿Está bien? El primero es, el primer mapa que vamos a ver es UMDESOCH, la Unión de Municipios del Sudoeste Chaqueño. Es un proyecto muy viejo en el cual tuve la oportunidad de participar hace mucho tiempo, pero que es muy ilustrativo del tema de la construcción de mapas. Entonces vamos a ver, los dos primeros mapas son el mapa de todos los municipios que componen, que van a componer, que quieren componer la Unión de Municipios del Sudoeste Chaqueño, y el mapa de uno de esos municipios antes de ir a la reunión de todos los municipios. ¿Está bien? Este es un mapa entonces de relaciones entre actores. ¡Oh! Bien. Esos son los actores, el gobierno provincial, el INTA, hay actores en general locales y hay actores también extralocales, que no son de este lugar, del sudoeste chaqueño. Por ejemplo, la Universidad del Nordeste, el gobierno provincial, el INTA, etc. Pero también hay actores locales en el sudoeste chaqueño. Y estos son cada uno de los actores, el municipio de Clotilde, el municipio de La Tigre, el municipio de San Bernardo, etc. Y también las cosas que están interviniendo sobre ese escenario, los objetos, los planes, ¿no? Que provienen de diferentes fuentes de financiamiento, por ejemplo, de planes sociales, de la coparticipación federal de impuestos o de las emisiones del Tesoro Nacional, acuerdos del Tesoro Nacional. Entonces, ahí se plantea las vinculaciones entre actores y se mapean con diferentes tipos de gráficas, ¿no? Para mostrar
que existen relaciones o que no existen y que esas relaciones son intensas o frecuentes o poco intensas o poco frecuentes o no existen. ¿Está bien? Pero antes de llegar a ese proyecto para intentar construir la unión de municipios, cada uno de los municipios, y ahí está mostrado San Bernardo, tuvo su propia reunión entre sus propios componentes para decidir cuál es la postura que iba a llevar al proyecto UMDESOCH, ¿sí? Y entonces esos son todos los actores que estaban ahí en el municipio de San Bernardo, donde hay actores locales y actores extralocales, del campo político partidario, del campo social, del comercio, de la comunicación social, etc. Y todos ellos convergen en determinados tipos de proyectos y construyen de esa manera la posición que van a llevar a la reunión de construcción de la Unión de Municipios del Sudoeste Chaqueño. O sea, este es un mapa típico de relaciones entre actores. ¿Qué hay adentro de este mapa? ¿Qué instrumentos tenemos para poder hacer este mapa? Primero podemos identificar núcleos temáticos. ¿Cuáles son los problemas centrales que están abordando cada uno de esos actores? ¿Cuáles son centrales? ¿Cuáles son periféricos? Después podemos identificar los actores que están presentes y están presentes en relación al problema en el área o fuera del área. Podemos tratar de agrupar actores, porque las distancias son muy breves, no son demasiado lejos. Por cierto, las distancias entre los actores ilustran cuán cercanas son sus posiciones, ¿sí? O sus intereses, o las propuestas que están llevando. Por eso es un mapa. Desde ese punto de vista, cómo se pueden agrupar los actores en relación al núcleo central, con sus pares, por lógicas comunes, y hay que fundamentar por qué ponen junto a estos actores y los alejan un poco de otros actores. También pueden identificar los roles propios de cada actor: financiamiento, soporte técnico, agencia externa que provee financiamiento, etc. Pesos de los actores. ¿Cuánto pesan los actores? Lo definen ustedes. Son variables ficticias, variables dummy, ¿sí? Que pueden tener, qué sé yo, escalas de 1 a 10, de 1 a 100, de lo que se les ocurra, y que sirve no solamente para asignar un cierto peso al actor, es decir, cuánto puede influir ese actor en direccionar el sentido y la orientación del proyecto final, ¿sí? Cuánto pesa ese actor, cuánto influye su capacidad de decisión en la dirección del proyecto. ¿Y cuáles son los vínculos entre actores? ¿Cuál es la naturaleza de esos vínculos? ¿Cuál es el tipo, la intensidad, las distancias y las transformaciones potenciales del escenario? Dado este mapa, ¿en qué direcciones pareciera que se puede ir avanzando? A partir de eso, ustedes pueden ir caracterizando qué relaciones son dominantes en cada espacio. Pueden detectar puentes posibles, conexiones. Pueden caracterizar que las relaciones son débiles o remotas, pero existen. Pueden identificar la densidad de las redes, donde hay capacidades de identificación de problemas o capacidad de alianzas muy fuertes y donde hay mayores debilidades. ¿Cuáles son los nodos centrales? ¿Cuáles son los nodos articuladores que pueden generar capacidad de alianzas? ¿Cuáles son los conflictos o rupturas posibles en la red? ¿Cuáles son los espacios sin relaciones? ¿Cuáles son relaciones transitivas? ¿No? Es decir, si A se relaciona con B y B con C, ¿podemos construir alguna relación entre A y C? Ya sea el problema o el actor. Este es un mapa de distancias de los actores respecto del núcleo central del problema. Hay actores que están en el núcleo del problema, un poco más lejos, ¿sí? Pero pueden ser necesarios para poner en marcha el proyecto. Este es un mapa muy, muy clásico, ¿no? Que tiene que ver con el peso del actor
es decir, su interés en la resolución del problema es bajo o es alto, ¿sí? Y él está de acuerdo o en desacuerdo con lo que con la solución que se va a proponer para resolver el problema, ¿sí? Este es un mapa de caracterización de proyectos, cómo se ubica cada uno de los actores en relación al proyecto que estamos elaborando, que estamos discutiendo, ¿sí? Que estamos proponiendo en determinado momento. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Y ese proyecto que estamos proponiendo, ¿lo afecta mucho o poco? ¿Sí? ¿Tiene mucho interés en esa solución o menos interés que otros actores? Es un ejemplo cuya lectura es un poco más compleja, pero que podemos saltear y ustedes lo pueden leer en definitiva más en detalle. Después acá este mapa relaciona a 35 actores en relación a algún problema que está definido acá. En un proyecto en Piura, Perú. Esto es un mapa respecto de la posición de los actores sociales en torno a programas de agua, ¿sí? Entonces, con la misma tipificación, ese actor tiene baja capacidad de influencia sobre el problema o tiene muy alta capacidad de influencia sobre el problema y al mismo tiempo está en contra o está a favor, ¿sí? Se pueden colocar los actores, mostrando las distancias relativas, cuánto podemos pensar que cada actor contribuya o se oponga al proyecto que estamos construyendo, presentando, discutiendo. ¿Sí? Es un caso real en Tarija, Bolivia. Este es otro ejemplo en Ghana, donde hay 34 actores de diferentes, Ghana, África, ¿sí? Donde hay 34 actores en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grandes agrupamientos posibles, ¿sí? Y esos grupos de interés se localizan en torno a esta propuesta de programa o de proyecto de esta manera. Este proyecto, yo estoy a favor porque este proyecto me beneficia y por tanto lo apoyo, yo estoy en contra porque ese proyecto me daña, o sea que estoy opuesto a ese proyecto, estoy en contra. Y entonces ahí es importante ver cuál es el poder del ñato, ¿no? Porque si tengo una situación donde muchos actores muy poderosos están en contra, pues el proyecto no va. ¿Está bien? Y recíprocamente. Ahí vamos. Ahí vamos, justamente. Dada esta situación donde actores muy poderosos, los que están marcados en el círculo, ese coso rojo, que no es un círculo, dado que hay suficiente cantidad de actores poderosos en contra del proyecto, hay que replantearlo. Ese proyecto, en el caso concreto del proyecto de manejo, no me acuerdo de qué, en Ghana, África, fue replanteado en función de eso y se volvió a construir un otro mapa en función de eso, donde la oposición quedó muy reducida y en cambio se logró con la nueva formulación del proyecto un nuevo mapa de apoyos. Después de las negociaciones, se redujo la cantidad de actores opuestos, cambió la composición del arco opositor, no son los mismos actores que antes y se alteran algunos equilibrios previos. Quiere decir que todo esto es un proceso también dinámico. El plan no se agota en sí mismo, sino que es objeto de negociaciones que pueden ser permanentes. El último ejemplo que voy a dar, y con esto voy a cerrar, es debería estar terminando para la 1:30. Bueno, este es el último mapa que les muestro. Este mapa fue desarrollado en Flaxo por uno de mis maestros, por Mario Rovirosa, y evalúa un programa
que se compone de varios proyectos que son las acciones. Proyecto 1, fabricación de pan. Proyecto 2, escuela para chicos. Proyecto 3, formación de oficios para mujeres. Proyecto 4, prevención de la salud. Y en columnas están cada uno de los actores, ¿sí? Entonces se marcan si cada actor, respecto de cada proyecto que compone el programa, está muy a favor o muy en contra. ¿Está bien? Eso da un mapa de perfiles de los proyectos y perfiles de los actores. Esto define al mismo tiempo la viabilidad de los proyectos y los perfiles de los actores. Cuando esto se llena, se completa, aparecen el proyecto que genera mayor conflicto porque tiene mucha cantidad de desfavorables, mucha cantidad de D, el proyecto que tiene menor conflicto y mayor apoyo, que es el proyecto de las escuelas para chicos, un proyecto de bajo conflicto y un proyecto que puede tener conflicto potencial por la manera en que está formulado. ¿Se entiende? Y al mismo tiempo, así como tenemos los perfiles de viabilidad de cada uno de los proyectos que componen el programa, también tenemos un perfil de quién es el opositor más categórico y quién es el aliado más fuerte, con los cuales se puede construir la negociación. ¿Está bien? Entonces, todos estos, los mapas de distancia entre actores, los mapas de viabilidad de proyectos, son mapas posibles que ustedes pueden aplicar para evaluar proyectos, escenarios complejos y turbulentos. Para que ustedes puedan construir estos o cualesquiera otros mapas, ¿sí? Lo que es importante es, primero, dónde y cuándo buscar la información, ¿no? Las fuentes pueden ser información secundaria y primaria, registros públicos, estatutos, normas, textos, discursos diarios. Información primaria, entrevistando a informantes claves, a gente que habla de un informante clave, sin ser informante clave él mismo. ¿Cómo registrar todo esto? Se registra localización territorial, grillas y matrices comparativas que pueden ser con descripciones del texto, con palabras claves, con organigramas, con fotografías, con videos, con dibujos, con mapas conceptuales. Pueden simbolizar la intensidad de los vínculos con flechas y cajas de distintos colores y distintos grosores, y pueden simbolizar el peso de cada actor con la escala que se les dé la gana, bajo, alto o de 1 a 10, de 1 a 100, como ustedes quieran. ¿Está bien? Son algunas de las variables fundamentales para caracterizar la viabilidad de proyectos que puedan formar parte de los programas que ustedes hacen. Y ustedes pueden desarrollar tareas en relación a esto si les sirve, y eso lo verán ustedes en las comisiones, según las pautas que describo en esta diapositiva y en la que sigue, que no voy a leer, sino que van a leer ustedes, y con esto terminé. Hasta aquí llegué. Gracias. Preguntas. Ahí, no sé. Habría una única pregunta realmente importante. ¿Se entendió?